como ya les había comentado cuando pasaron con Marcelo, él me estaba reemplazando el horario debido a que me faltaba tiempo. Estaba con algunos trabajitos, pero bueno, ya está. Quiero preguntarles, chicos, como su examen el examen de mecánica de fluidos generalmente es son los últimos en dar, digamos. O sea que hay tiempo todavía para reforzar lo avanzado. Quiero preguntarles qué temas o en qué ejercicios o qué problemas están teniendo dificultades o qué temas quieren reforzar. Me gustaría que, puedan escribir al chat o pueden encender. Me confirman si se ve la pantalla, por favor, y si se escucha bien el audio. Se ve y se escucha bien. Listo, gracias. Bien, entonces empezaremos por la parte de compuertas. Hay una pequeña introducción que siempre me gusta darles. Bien, entonces vamos a agrandar un poco la pantalla. Bueno, para resolver fuerzas sobre superficies planas, nosotros contamos con 3 métodos que ustedes pueden ver en su pantalla. El primero es el método de integración, el segundo es el método de centro de presiones y el tercero es el método de prismas de presión. Cada uno de estos 3 métodos tiene sus condiciones para poder resolver los ejercicios. ¿Ok? Ahora, hay ejercicios que se pueden resolver por los 3 métodos y se llega al mismo resultado. Hay ejercicios que te condicionan usar un solo método o 2, ¿ya? Pero igual se llega al mismo resultado. Por cualquiera sea los métodos que tú resuelvas, tienes que llegar al mismo resultado. Entonces, empezaremos por el método de integración. Para el método de integración, mira un minuto, aquí vamos a poner la pantalla. Vamos a poner nuestra pizarra virtual. Vamos a crear uno nuevo. Bien. Sí, está bien así. Ya, perfecto. Entonces, para el método de integración, las ecuaciones que vamos a manejar son las que tenemos acá subrayadas a continuación o enmarcadas, ¿ok? Que nos dice que el diferencial de fuerza es igual a la presión por el diferencial de área. Esa es la ecuación que tú vas a manejar en el método de integración. Me gustaría que puedan tomar ese apunte también, o quizás ya lo tienen. Bueno, y hay otro detalle, otro dato importante, que es el centro de presión. Ese centro de presión se encuentra en las coordenadas X, P y EP. ¿Ok? Ese es el centro de presión. Entonces, para tú saber a qué distancia o en qué punto actúa esta fuerza que vas a calcular, necesitas calcular XP y YP, distancia al centro de presión. Ahora, esto tiene sus condiciones, obviamente depende de la inercia, de la distancia al centroide, del área de la figura, entonces tiene sus condicionantes. ¿Ok? Bien. Quiero mostrarles esta gráfica, que es la que me ha gustado, que Marcelo había elaborado. Bien. Acá nosotros podemos ver una compuerta, ya sea de una forma circular, cuadrada o la forma que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, acá nosotros podemos diferenciar 3 cosas, o varias cosas. Primero, ustedes pueden ver acá hay un punto C, ese es el centroide de la figura, ¿sí? El centroide. Y más abajo se encuentra el centro de presión. El centro de presión siempre va a estar una distancia por debajo del centro de gravedad.
Entonces, siempre va a estar por debajo. Ahora, si se fijan acá, el YP es la distancia desde la superficie hasta el centro de presión. Y lo mismo en XP, solo que acá no lo podemos apreciar. Otro dato muy importante que tienen que tomar en cuenta es que cuando la figura es simétrica, el XP, el centro de presión en X, es igual al X barra o a la X media, como ustedes la conocen. Es una condición acá. Veamos en esta ecuación. Si la figura es simétrica, esta inercia me va a dar como resultado 0 y obviamente esta división se va a hacer 0. Entonces llego a la conclusión de que XP es igual a X barra, pero no así en YP. En YP sí o sí voy a hallar una longitud o una distancia mucho más que el Y barra. Continuamos. Entonces eso es en método de integración. Ahora, vamos a resolver ejercicios por los 3 métodos, cosa de que ustedes puedan adaptarse a cualquiera de ellos. ¿Sí? Ahora, la recomendación para método de integración es resolverlo en ejercicios que tengan, por decir así, una forma parabólica, una forma hiperbólica, o sea, que estén conformados una ecuación. ¿Sí? Esa es la recomendación. También pueden usarlo en compuertas cuadradas, circulares, triangulares, pueden realizarlo. No hay restricción, pero mucho más fácil va a ser realizarlo solo en estos casos. Ahora, para casos de compuertas circulares, y me gustaría que tomen nota de esto también, para casos de compuertas circulares, triangulares o de ancho variable, como me estaban preguntando sus compañeros, es recomendable utilizar el método centro de presiones. Vamos a ver las fórmulas que contienen o que se adaptan mejor a este método de centro de presiones. Y recuerden, acá, por ejemplo, el ancho me es variable en una circunferencia, en un triángulo, ¿ya? O en una cuarta parte de circunferencia o de círculo. Entonces, la fórmula que vamos a manejar en este método de centro de presión es la fuerza al centro de presión es igual a la presión al centro de gravedad por el área total de la compuerta. Les explico en la figura. Fíjense, este punto que ven acá, CP, es el centro de presión. La fuerza actúa en este punto, ¿ok? Entonces, la fuerza que actúa en este punto es la fuerza total de la compuerta, pero es igual a ¿qué? A la presión al centro de gravedad. ¿Qué presión es al centro de gravedad? El centro de gravedad es C y la presión sería gamma HC. Bien, entonces por el área total, que sería, en este caso puede ser pi cuartos diámetro cuadrado o pi r cuadrado, ya dependiendo de qué vayan a usar ustedes, qué forma. Bien, entonces es eso. Ahora, tanto en el método de integración como en el de centro de presiones, yo necesito calcular distancia al centro de presión. Se utiliza la misma fórmula, XP y YP. Bien, ahora, acá les estoy poniendo, el PDF se los voy a subir al WhatsApp y también se los voy a subir al Classroom, ¿vale? Bien, aquí el XP, si se puede apreciar en figuras geométricas, es igual al X bar. Ya les había explicado eso a continuación. Aquí hay otra explicación también más a detalle de lo que les estaba mencionando con esta gráfica. Podemos ver acá una compuerta circular de radio R. Y si yo me aproximo acá, aquí puedo ver que el centro de gravedad, que está como con la letra G, y más abajo se encuentra el centro de presión. Entonces, distancia al centro de gravedad y distancia al centro de presión. Acá se lo puede ver mucho más grande.
Ya, entonces, de esa manera. La fórmula me dice, recuerden, presión al centro de gravedad, que sería en este caso gamma y barra por el área total, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente les recalco que la fuerza actúa en el punto centro de presión. Esto es a grosso modo. Ya vamos a ir detallando estos ejercicios. Ahora, el método prismas de presión. Este método es recomendable utilizar solamente cuando tenemos compuertas de ancho constante. Tengo 3 ejemplos acá, una compuerta triangular, una compuerta circular y una compuerta rectangular. La única que cumple el requisito de ancho constante es la compuerta rectangular. ¿Sí? Las demás se descartan. Si ustedes en el examen van a resolver, por ejemplo, una compuerta triangular y en la gráfica ya ponen un prisma de presión, automáticamente todo el ejercicio ya está mal. Entonces, estos otros 2 ejemplos me sirven para centro de presión y método de integración. Pero mucho más fácil el método centro de presión para estas 2 figuras. Acá también, en la compuerta rectangular, puedo usar el método centro de presión, pero es mucho más fácil usar el de prisma de presión, debido al ancho constante. La fórmula que se utiliza en prisma de presión es igual, la fuerza es igual al peso específico del fluido por el volumen del prisma. Ustedes ya han debido ver en ejemplos que han resuelto con Marcelo o con el ingeniero el volumen prismático. De todas maneras, vamos a ir viendo, bueno, acá está cada terminación. Bien. Ok. Suponiendo que esta es una compuerta, el prisma se forma de la siguiente manera. La presión va aumentando en función de la profundidad. Bueno, y aumenta en forma lineal. ¿Ok? En base a esta figura formada, se forma este volumen prismático que ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Aquí se encuentra el centro de gravedad y también se encuentra el centro de presión. Bien, la fuerza prismática o la fuerza de prismas de presión actúa en el centroide del volumen. ¿Sí? En este caso no actúa en el centro de presión, sino en el centroide del volumen. ¿Sí? Muy bien. Esto es para todo lo que es compuertas planas. Yo creo que hasta acá no tienen ninguna duda, ¿verdad? Ahora, vamos a tocar un poco más de los conceptos o tips de lo que les va a servir para compuertas curvas. ¿Sí? Entonces, yo para resolver compuertas curvas siempre les digo que se hace en 2 pasos. El primero es vista de frente, analizar como si fuera una placa plana, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo ya a continuación. Si esta es una compuerta semiesférica, ustedes pueden ver acá una semiesfera, aquí arriba está el fluido, entonces si voy y me paro en este punto rojo, voy a verlo como si fuera una compuerta circular plana. Ahora, si esto fuera un semicilindro y me voy a parar acá enfrente de la compuerta, voy a poder apreciar un rectángulo. Entonces, por eso, en vista de frente lo veo como una placa plana. Primer paso. Y en el segundo paso voy a analizar cómo se comporta el fluido o la presión en base a la superficie de la compuerta. En este caso, veamos. El prisma formado para el segundo paso es este que ustedes tienen acá a la izquierda, que es volumen prismático o bol prismático. Si ustedes pueden apreciar en este punto de acá arriba, tengo una cierta presión.
¿ok? En este punto tengo una presión que va a estar en función de la profundidad, de esta profundidad. Puedo calcular esta presión. Ahora, esta presión va a ir incrementando a medida que yo me vaya sumergiendo mucho más en el fluido, ¿sí? Entonces va a tomar esta forma el volumen prismático. Visto de esta manera, es un poco complicado resolverlo. Así que vamos a descomponer este volumen prismático, ¿ok? Entonces, primeramente voy a analizar en la parte superior. Voy a seccionar en dos partes esta semicircunferencia y la voy a seccionar, bueno, en la parte superior, cómo se comporta el fluido. En este punto, como ya tenía la presión calculada, y obviamente va a apuntar hacia abajo, eso es debido al peso del fluido, entonces va a ir incrementando en función de la profundidad. ¿Sí? Y en la parte inferior, yo tengo lo siguiente, este prisma que ustedes ven acá. ¿Dónde se da la presión mayor? En la parte inferior. Ahora, como esta parte o en esta parte es hueca, el fluido va a empujar hacia arriba. ¿Sí? Va a empujar hacia arriba. Veamos acá, en la pizarra. Si yo estoy analizando esta compuerta, bien, esa es la parte de la compuerta que voy a analizar y voy a poner lo siguiente. Hay errores que se cometen que las personas o los estudiantes grafican de la siguiente manera. Pareciera que fuera que el fluido está actuando sobre la superficie. ¿Ya? ¿Qué sucede con esto? Esto está mal debido a que la presión mayor se da en este punto porque este punto está a mayor profundidad. Entonces, obviamente, esto está mal porque en este punto me está diciendo este ejemplo que la presión mayor está aquí. Esto está mal. Lo correcto es dibujarlo de la siguiente manera. Entonces, si la presión mayor está acá y aquí abajo está lleno de fluido, todo esto es fluido, digamos, entonces el fluido va a empujar hacia arriba hasta la superficie del agua, hasta donde está el fluido. Entonces, va a ir aumentando hasta la superficie del agua, de la siguiente manera. Y así. ¿Ok? Entonces, es este el prisma formado. Obviamente, tienen que verificar cuando hacen su prisma de no cometer este error. Este está bien y este está mal. Se los recalco y se los repito debido a que varias personas se equivocan en esto. ¿Sí? Cuidado con cometer ese error. ¿Ok? Entonces, bien, acá ya lo tenemos graficado y obviamente este prisma aún es un poco complicado resolver. Así que lo voy a descomponer en dos partes. Dos partes que yo pueda analizar. Entonces, la primera va a ser, bueno, la presión apuntando hacia abajo en una forma rectangular, menos esta porción circular de presión. Con este ejemplo, yo voy a lograr formar esta figura. ¿Ok? Y lo mismo en la parte inferior. Voy a colocar la presión rectangular más la parte circular. Y así voy a lograr formar esta figura que tengo acá. Eso es a grosso modo de cómo resolver una compuerta de superficie curva. ¿Ok? Ahora tiene su detalle. Sí, tiene su detalle. Vamos a ir viendo también. Hasta acá, chicos, ¿se ha entendido el problema, por favor?
al chat me confirman. Este ejercicio, bien, este ejercicio me gusta para poder ver. Veamos el chat. Perfecto. Entonces, vamos a empezar por este ejercicio sumamente fácil, a reforzar la teoría, y vamos a ir subiéndole el nivel. Bien, entonces dice, determinar todas las fuerzas que actúan sobre la compuerta semiesférica. Entonces, otro detalle. Cuidado que si el problema les dice semiesférica y ustedes le hagan un análisis como si fuera un semitronco. También se han equivocado varias personas en ese detalle. Entonces, lean bien, si hace falta, vean esto y remárquenlo para no cometer ese error. ¿Ok? Y también sus centros de presión. Perfecto. Entonces, tengo una compuerta circular. Entonces, puedo usar dos métodos. Método de centro de presión y método de integración. Aquí no aplica prisma porque esto no es ancho constante. Entonces, bueno, vamos a usar el método centro de presión, que dice la fórmula aquí, presión al centro de gravedad por el área total de la figura. Recuerden que esta es una compuerta circular, ¿sí? Entonces, si es una compuerta circular, primero lo voy a ver como una placa plana. Y si lo veo como una placa plana, va a ser como un círculo, ¿sí? Es un círculo. Entonces, ahí está el primer paso. Voy a aplicar esta fuerza. Bien, entonces, presión al centro de gravedad. Tengo que esta distancia vale h. Y el fluido tiene una densidad relativa S sub 0. Entonces, la presión al centro de gravedad es S sub 0 gamma por H, esa es la presión, ¿ok? Por el área total. ¿Sí? Que en este caso sería pi r cuadrado. Esa sería la fuerza horizontal o la fuerza al centro de presión. Ahora, ¿a qué distancia actúa esta fuerza? Tengo que calcular el XP y el YP. Recuerden que si la figura es simétrica, ¿ok? Si la figura es simétrica, el XP es igual al X barra. Entonces eso ya es por concepto, no hace falta que calculen ni que demuestren nada. Y el YP es igual al IX barra sobre Y barra por el área más Y barra. Esa es la fórmula. ¿Listo? Entonces, estas fórmulas de IX barra, el ingeniero les ha debido facilitar, también Marcelo, entonces no tendrían problema de calcular esto. Para el caso de la circunferencia, el IX barra vale pi r a la cuarta por sobre 4. Ahora, el Y barra se encuentra a una distancia de h. Ese es el Y barra. Entonces, aquí está h. Por el área. ¿Listo? Ahora, más Y barra. ¿Qué más? Bien, en base a eso yo hago mis simplificaciones y voy a poder calcular el YP. Ahora bien, ¿cómo se comporta ahora el fluido en la parte circular? Ahora vamos a hacer el segundo paso que hemos visto acá, que sería una vista de planta o una vista 3D. El segundo paso. Si yo hago este dibujo nuevamente, si se fijan, en la parte superior estoy seccionando en dos partes mi circunferencia. En la parte superior, la presión menor está en este punto, ¿ok? Y la presión mayor va a ir aumentando en función a la profundidad. Acá tiene que haber mayor presión. Aquí, este ejemplo no está bien. ¿Por qué? Porque la presión mayor tiene que estar en el punto inferior y la presión menor en el punto superior. ¿Ok? El ejemplo que habíamos visto acá, ¿no? Perfecto.
Entonces, continuamos. La manera correcta de representar este ejercicio era, ¿qué ha pasado aquí? Aquí está. En esta parte derecha, hemos visto que esta figura o este prisma lo vamos a descomponer en dos partes. ¿Ok? Ahora, las fuerzas que van a actuar en estos prismas actúan en el centroide de estas figuras. Tengo en este caso fuerza 1 y fuerza 2, porque tengo dos prismas o volúmenes prismáticos. Y en la parte inferior, de acuerdo a la figura obtenida, también tengo dos volúmenes prismáticos. Las fuerzas actúan en el centroide de la figura, fuerza 3 y fuerza 4. Ahora, si nosotros hacemos un análisis más a detalle, vamos a determinar que la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 3. ¿Sí? Por ende, se van a simplificar debido a que están en sentidos opuestos. No así la fuerza 2 y 4. Estas están en el mismo sentido, se van a sumar y vamos a obtener este volumen prismático. Otro detalle importante, que si el problema me dice determinar todas las fuerzas que actúan sobre la compuerta, entonces tengo que determinar también estas fuerzas. Pero solo si el problema me dice determinar todas las fuerzas. En el caso de que el problema me diga determinar la fuerza total, entonces no es necesario calcular esta fuerza. Son detalles que quizás, o trampitas que pueden venir en el examen. Bien. Entonces, si yo voy a analizar esta figura formada por las fuerzas calculadas, la 2 y la 4, se va a formar esta figura y la fuerza va a actuar en el centroide de esta semicircunferencia. Muy bien. ¿Qué dice la fórmula de prismas de presión? Dice que es el peso específico del fluido por el volumen formado de la figura. En este caso, la fuerza 5 va a ser peso específico del fluido, S gamma sub 0, por el volumen de una semiesfera. El volumen de una esfera es 4/3 de pi al cubo. Como es de media esfera, dividido entre 2. Y de esta manera, yo calculo la fuerza 5, o la fuerza vertical. ¿A qué distancia actúa la fuerza 5? Bueno, dependiendo de qué punto queremos medir la distancia. Si queremos medir desde esta parte de la circunferencia, o por decirse así, desde donde está, desde el corte hasta el punto donde actúa la fuerza, la fórmula dice que es 4/3 de R pi. ¿Listo? Eso sería en base a un ejemplo muy sencillo, y espero se haya entendido. Caso contrario, preguntas, por favor. Preguntas. Sí, una pregunta. El 2 Dime. pi r cuadrado de la fuerza horizontal viene porque es media esfera, supongo, ¿no? Porque el área de una esfera es 4 pi r cuadrado, ¿o porque viene el 2? No, ese 2 está mal, por eso está con otro color. El área total es pi r cuadrado. Pi r cuadrado, ¿no? Porque es una... ¿Verdad? Sí, La sí. superficie solo sería un Cabe círculo. recalcar Un eso. círculo. Sí, sí, pi r cuadrado. Ese 2 está con otro color y está mal. ¿Vale? Bien, después de... ¿Se ha entendido, muchachos, ese problema? Pasamos al siguiente. Como nadie dice nada. Bien, acá ya vamos a hacer una combinación de lo que es compuertas planas y compuertas curvas. En este caso, el problema me decía que esta es una compuerta de ancho constante. Puedo hacerlo por el método centro de presión,
y puedo hacerlo por el método de prismas de presión. Acá me es mucho más fácil usar prismas. Entonces voy a usar prismas. Bien, recuerden que para prismas la presión va a ir incrementando de manera lineal en función a la profundidad. Entonces va a ir formando un triángulo, el cual ustedes pueden apreciar acá. Y la presión en este punto sería S sub 0 gamma C, porque es la profundidad. Y aquí está, S sub 0 gamma C. ¿Listo? Bien. Ahora, la fuerza 1 actúa en el centroide de este prisma, de este volumen prismático. ¿Sí? Bien. El problema acá me pedía calcular el momento M para evitar que la compuerta se abra. Entonces, para calcular el momento, yo necesito las distancias con respecto a este punto. Entonces, por esa razón, he puesto distancia 1 a este pequeño tramo. ¿Listo? Ahora, otro detalle importante que quizás no me olvidé mencionarles en la teoría es que a la misma altura la presión es constante. Entonces, la presión de este punto va a ser la misma que la presión en este punto. Por tal razón, S sub 0 gamma C se mantiene constante en toda esta parte de la compuerta. ¿Listo? Ahora, la distancia 2 en función al pivote sería esta pequeña distancia que ustedes ven acá con verde que dice D2. Ese sería el segmento de la distancia 2. Si el pivote se encuentra en este punto, distancia 2. Bueno, fuerza 1. Recuerden, peso específico del fluido por el volumen prismático formado. Peso específico del fluido es S sub 0 gamma. Ahora, el volumen prismático va a ser, ¿cuál? Base por altura por el ancho. En este caso, la base, en este caso sería, bueno, directamente aquí ya lo está tomando en cuenta, ¿no? El S sub 0 gamma C por la altura y por el ancho. Y como es un triángulo, dividido entre 2. Simplificado se vería de la siguiente manera. Fuerza 1. Todos estos datos son conocidos, calculado. Distancia 1. Distancia 1 al pivote sería R más B más D1, ¿verdad? D1, que estaría aquí, más B más R. Distancia 1. Más un tercio de C, que sería en este caso, D1, ¿verdad? Esa sería la distancia. Bien. Fuerza 2. La fuerza 2 está conformada por una presión constante, S sub 0 gamma C, por el ancho A, o diré, claro, por la base A y por el ancho B. S sub 0 gamma C por A por B. Ahora, obviamente esta fuerza va a actuar en el centroide, que estaría en este punto, a la mitad de A medios, ¿verdad? Pero yo necesito la distancia de la fuerza 1 con respecto al pivote, que en este caso es D1. Y tranquilamente voy a colocar que D1 o en este caso el D2, en base a estos cálculos, simplemente es usar geometría y sería R menos A medios. Este PDF les voy a subir, como les dije, al grupo o al Classroom. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Ahora voy a resolver esta parte del tramo B. En esta parte, yo ya tengo una presión en este punto. Y recuerden, esta presión es la misma que esta presión y la misma que esta, debido a la altura constante o a la presión constante también, dicho de otra manera. Entonces, a partir de acá, incrementa en forma lineal.
y logro obtener dos prismas. S sub 0 gamma C y S sub 0 gamma B. Estas fuerzas actúan en el centroide del volumen prismático. Fuerza 3 y fuerza 4. La fuerza 3 va a ser base S sub 0 gamma C por B y por B mayúscula. Fuerza 3. Distancia 3. ¿A qué distancia del pivote actúa a B medios? Aquí está actuando en el centroide B medios más E. B medios más E. Fuerza 4. La fuerza 4 ya es una sección o tiene un volumen triangular y va a ser base S sub 0 gamma B por altura B y por ancho B dividido entre 2. Y distancia 4 va a ser este segmento de la fuerza hasta esta parte es 1/3 de B, más R sería la distancia 4. ¿Listo? Entonces, 1/3 de B más R, tengo la distancia 4, o la distancia al pivote de esta fuerza. Bien. Entonces, con esto ya he calculado las fuerzas que actúan en estas tres partes de la compuerta. Me faltaría la compuerta o el semitronco que queda aquí abajo. Aquí tengo una presión que va a ser S sub 0 gamma C más B, que es la profundidad de este punto. Va a ir incrementando en función a la profundidad, hasta llegar a ser S sub 0 gamma C más B más E. ¿Listo? Ahora, este volumen prismático yo lo resuelvo en dos pasos. El primero lo veo como una placa plana y va a ser un rectángulo, ¿sí? Entonces, si yo voy y me paro en esta parte, lo voy a ver como un rectángulo y las fuerzas van a actuar en este sentido. Este prisma se va a componer por la presión que tenía en este punto. Aquí la tienen. Y la presión inferior formada para el triángulo, que sería S sub 0 gamma E. Sumando estas dos presiones, tengo la presión total calculada. Entonces aquí tengo una fuerza 5 y fuerza 6. El pivote se encuentra en este punto. Aquí. Entonces, vamos. Fuerza 5. Fuerza 5 me dice S sub 0. ¿Dónde está? Aquí está. Fuerza 5. Entonces, para la fuerza 5 yo necesito el área, que sería S sub 0 gamma C más B, que es esta presión, por R y por B. Y distancia 5 directamente es R medios porque el pivote está aquí abajo. Lo mismo para la fuerza 6, el volumen que sería S sub 0 gamma R, la base, por la altura y por el ancho. Gamma R por B, dividido entre 2. Distancia 6, 1/3 de R. Bien, primer paso cumplido. Segundo paso, vamos a verlo, una vista de planta. Y bien, la presión en este punto aquí es menor y va a ir incrementando en función de la profundidad. O se hace que el fluido va a ir empujando hacia abajo. Este volumen lo descomponemos en estos dos. ¿Listo? Un volumen prismático rectangular y un volumen prismático circular. ¿Listo? Fuerza 7.
Entonces, esta presión hasta la base vale S sub 0 gamma C más B más R, que sería esto, ¿verdad? Es la profundidad por R y por el ancho B. Y tengo la fuerza 7. Fuerza 8, distancia 7, bueno, a R medios. El pivote estaría en este punto. Fuerza 8. Recuerden, para esta parte tengo que utilizar el peso específico del fluido por el volumen prismático. En este caso sería S sub 0 gamma por el pi r cuadrado dividido entre 4, la cuarta parte de una circunferencia, por el ancho B. Esto sería el volumen de ese semitronco formado acá. Tengo calculada la fuerza 8, distancia 8. Bien. La distancia 8, aquí. Si les dije que la fórmula me dice que desde R hasta el centroide donde actúa la fuerza 8, vale pi, recuerden, 4/3 de R pi. ¿Sí? Entonces, si le resto el radio, tengo la distancia que corresponde a este punto. Bien, entonces ya tengo calculadas todas las fuerzas que actúan en mi compuerta. Tengo la parte circular y en las partes planas. Lo que me resta hacer es una sumatoria de momentos. Voy a tomar sentido antihorario como positivo y voy a graficar mis fuerzas sobre mi compuerta. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, 4, 5, 6 y la 7 y la 8. ¿Ok? Fuerza 7 hacia abajo. Ha habido un error de dibujo. ¿Sí? La fuerza 7 está apuntando hacia abajo y la fuerza 8 hacia arriba. ¿Listo? Como una nota tal vez podrían anotarse esto al momento de que les pase el PDF y ustedes lo remarquen. ¿Sí? Fuerza 7. Entonces, hago ese análisis, tengo sus distancias y logro calcular la sumatoria de momentos. En base a esto, yo despejo el momento M y tengo calculada o resuelto el problema. ¿Listo? Preguntas. ¿Se ha entendido? Sí, Oxito, claro. Vale, continuamos. Bien. Esta parte, bueno, este ejercicio también es, bueno, una vez que tú captas el concepto o la teoría de cómo resolver los ejercicios, cualquiera que te pongan enfrente va a ser fácil para vos. ¿Listo? Bien, entonces, para aquí o para este ejemplo vamos a usar el mismo método. Me dice que es de un ancho constante B y me está pidiendo calcular el momento M. Vamos hacia abajo. En este punto tengo una altura o una profundidad A de este segmento. Aquí tengo graficado y la presión va a ir aumentando de 0 en función a la altura de este segmento. Entonces la presión en este punto sería S sub 0 gamma A y la fuerza sería, bueno, S sub 0 gamma A por la altura A y por B, A cuadrado, dividido entre 2 porque es un triángulo. Distancia 1 con respecto al pivote. Otra cosa que también quiero
recalcarles o decirles es que fíjense dónde está el pivote, porque de costumbre, y la costumbre siempre es que está aquí abajo. Pero si el problema te lo plantea como el pivote aquí arriba y tú resuelves con este punto, ya está mal. Se les habla de experiencias, ¿no? Que se ha visto en todo ese tiempo. Bien. O sea, la solución de ese compañero estaba brillante. Bien, pero aquí lo ha pelado, ¿no? La trampita estaba que el pivote era aquí arriba y el muchacho lo resolvió con el pivote aquí abajo. Ya voy. Listo. Entonces, calcular el momento M. Entonces, ya hemos calculado la fuerza 1 de la misma manera. Distancia 1. ¿A qué distancia se encontraría? Tengo que esta altura es h, pero no tengo esta distancia. Sumamente fácil. H menos 2 tercios de A. H, bueno, esto es 2 tercios de A. A ese punto actúa la fuerza, pero sería la distancia a cual actúa la fuerza. H menos 2 tercios de A. Con eso logro calcular esta distancia. Listo. Ahora, aquí también es muy importante recalcar esta parte. Si el problema me dijera calcular las fuerzas que actúan sobre la compuerta, tengo que calcular todas las fuerzas. Aquí, por simetría, las fuerzas horizontales se van a anular. Pero recuerden, la trampita puede estar ahí. Calcular las fuerzas que actúan en el sistema. O puede decirte calcular el momento. Ahí puede estar la trampa. Bien, entonces, sobre esta compuerta curva tengo la presión, que va a ser S sub 0 gamma A, que hemos dicho que va a ser constante. Es la misma que este punto y este punto. Son los mismos. Ahora, ¿va a ir aumentando en función de la profundidad? Sí, está aumentando en función de la profundidad, según este prisma. Y ahora, va a ir saliendo, o cuando a medida que vaya emergiendo, la presión va a ir bajando. Aquí se cumple la teoría o el punto que les dije que a la misma altura, la presión es la misma. ¿Sí? Entonces, ahora, como esta es una compuerta curva, se resuelve en dos pasos. La primera, como una placa plana. Si lo veo como una placa plana, va a ser de esta manera. Entonces, tanto por este lado y por este lado van a actuar estas fuerzas. ¿Sí? Y por simetría, obviamente, estas fuerzas van a ser las mismas. Pero si me dijera calcular fuerzas, ya saben qué hacer. En este caso me pide el momento. Las fuerzas se simplifican. Y ahora, para el segundo paso, me dice que voy a hacer una vista de planta o cómo se comporta el fluido en base a mi compuerta curva. Recuerden que en esta parte no hay fluido y aquí abajo sí. ¿Qué va a suceder? El fluido va a tender a empujarlo hacia arriba. Entonces, ¿dónde se ve la presión mayor? En el punto inferior. Aquí, presión mayor. Y va a ir bajando en función a que yo vaya subiendo. ¿Listo? Entonces, este es el volumen prismático formado y lo voy a descomponer en estos dos ejemplos. Ahora, la presión en este punto valía S sub 0 gamma A y es la misma presión que se va a mantener acá, S sub 0 gamma A. Como es de un ancho constante, entonces este es un rectángulo y este es un semitronco. ¿Listo? Las fuerzas actúan en el centroide. Fuerza 2 va a ser igual a ¿qué? S sub 0 gamma A esto por la base, que sería 2R. Si esto vale R, esto vale 2R. Y por B. Esa es la fuerza 2. Ahora, ¿a qué distancia del pivote se encuentra? Se encuentra a la misma distancia, 0. Por tanto, no genera momento. Y la fuerza 3. Fuerza 3, lo mismo. Para esta parte de la curva, peso específico del fluido por el volumen formado. S sub 0 gamma, peso específico, por el volumen formado. ¿Listo? Pi r cuadrado dividido entre 2.
Ese es el área, y por el ancho B, volumen. Distancia 0 porque actúa en el centroide. Tampoco genera momento. Fuerza 3. ¿Ya está? Bien. La fuerza 4. Esta fuerza 4 para el segmento B también es constante, es una fuerza constante o una fuerza, un prisma de presión constante, debido a que se encuentra a la misma altura. Y esta presión es S sub 0 gamma A, que es la misma que esta y la misma que esta. ¿Listo? El volumen formado sería S sub 0 gamma A por B y por B mayúscula. Fuerza 4. Distancia 4, B medios más E. Obviamente, como actúa el centroide, aquí a B medios y a la distancia al pivote sería más E. Perfecto. Listo. Ahora pasamos a la siguiente parte del prisma, que sería la parte inclinada. Aquí. No tengo esta altura, tampoco tengo esta altura, pero tengo la altura total y la altura, puedo calcularla fácilmente, la altura de este triángulo que se va a formar. Entonces va a ser h menos a, la altura formada. ¿Listo? Esta distancia c, que la he nombrado c, la voy a necesitar, obviamente. Y para eso vamos a utilizar, para calcular c, vamos a necesitar Pitágoras. Entonces, c va a ser igual a h menos a al cuadrado, cateto, más el cateto inferior, que va a ser b más l, que sería este. B más l, también al cuadrado. Y raíz cuadrada, tengo calculado c. Bien. Ahora, en este punto yo tengo la presión de S sub 0 gamma A. La misma que acá, la misma que acá y la misma. Esta presión va a aumentar en función de la profundidad, no en función de la distancia C, sino de la profundidad. Sucede que, a ver, vamos a borrar esto. Ya. Hay ejemplos donde me han multiplicado la presión por C, ¿ya? Eso no es correcto. Entonces, la presión sería S sub 0 para la fuerza 5, o el volumen formado. Sería S sub 0 gamma A por la profundidad, en este caso sería C, el volumen formado de esto, y por el ancho B. Entonces, S sub 0 gamma A por C por B. Tengo la distancia 5, que sería C medios, porque actúa al centroide. Y le hemos dicho que C vale esta terminación de aquí abajo. H menos al cuadrado más B más C al cuadrado, todo eso raíz cuadrada dividido entre 2. Fuerza 6. Entonces, si esta presión vale gamma C, recuerden, aquí que está mal, fíjense en este ejemplo. La presión en este punto, ¿cuánto sería? ¿Qué tanto aumenta aquí la presión? Aumentaría esta profundidad, ¿sí? Entonces, aquí lo correcto, vamos a hacerlo aquí en la pizarra. Aquí. Lo correcto, ya hemos dicho que este es el prisma. Este es el prisma rectangular todavía. Este va a ser S sub 0
gamma A. ¿Sí? Y esta parte sería el S sub 0 gamma H menos A. Sumado estos dos, voy a obtener el S sub 0 gamma H, que sería la presión total a este punto. ¿Sí? Entonces, aquí está el error de este problema. Si se fijan, S sub 0 gamma C dice. Y está tomando en cuenta como si fuera la presión en función de este lado. Recuerden, la presión se mide en función a la altura, no al ángulo de inclinación. ¿Sí? Por tal razón, la fuerza 6 tiene que ser, ¿qué cosa? Lo que hemos dicho, ¿no? Acá, que sería S sub 0, este cateto, esto vale, esta distancia vale C, esto y por el ancho B. ¿Listo? ¿Dónde está? Aquí. Ok, aquí. Fuerza 6, ¿no? Y de esa manera resolvemos. Obviamente esto tenemos que corregir. Aquí. ¿Sí? Aquí vamos a ponerlo directamente. Entonces, fuerza 6 va a ser igual a S sub 0 gamma H menos A por C, que es esto, y por B mayúscula. Sobre 2 porque es un triángulo. Esto sería la fuerza 6. Distancia 6, como aquí está el pivote, la fuerza actúa en el centroide. Esta distancia sería a 1/3 de C. 1/3 de C. Perfecto. Ya tengo todas las fuerzas calculadas y como hemos hecho en el anterior ejercicio, voy a graficarla en mi compuerta para que me sea mucho más fácil el cálculo. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3 se encuentran aquí, fuerza 5, fuerza 6, fuerza 4. Perfecto. Con esto yo realizo la sumatoria de momentos. Voy a tomar momentos antihorarios. Aquí está. Los antihorarios son positivos. Entonces, en función al pivote, la fuerza 1 me está generando un momento negativo. ¿Ok? Ah, no. Entonces lo ha tomado como sentido horario. Perfecto. Entonces, dicho esto, despejamos la ecuación y vamos a poder calcular el momento M con todas las fuerzas calculadas anteriormente. Preguntas hasta acá. ¿Se ha entendido? A ver, vamos a empezar a preguntar personalmente. Carvajal Ceballos Camilo. ¿Dónde está? Por si acaso, mi auxiliatura vale 10 puntos para el primero y 10 puntos para el segundo. No es obligatoria la asistencia. Su examen se les va a evaluar sobre los 100 puntos. Estos 10 puntos pueden aumentarles la nota en el caso de que les vaya mal el primer parcial o en el segundo también. Entonces yo evalúo asistencia, participación o ejercicios que también les doy para sus casas. ¿Listo? Última oportunidad. Carvajal Ceballos Camilo. ¿Está presente?
Por si acaso la clase se está grabando, chicos. A ver, otra persona. Gabriel Mamani, Saúl Jonathan. ¿Está presente? Se ha salido. Ya. A ver, otra persona. Arnés Alejandro. Auxilio. ¿Has entendido? Sí, sí. Ya, perfecto. Ya tengo dos observaciones. Al Ya. responder se me lo colgué, perdón. Ya, no, tranquilo, no pasa nada. ¿Se ha entendido, Saúl? Sí, Auxi. Ya, perfecto. Herbas Pablo. Herbas Revilla, Pablo Adrián. ¿Se ha entendido? Sí, Auxi, todo claro. Perfecto, a ver. Villarroel Orellana. Sí, sí, se entendió. ¿No tienen preguntas, nadie? Efectivamente, si asisten a las dos auxiliaturas y cumplen con las tareas, la asistencia y todo, las auxiliaturas valen un total de 20 puntos. ¿Listo? Siempre lo hemos manejado de esa manera, no es obligatorio asistir a las clases, así que pueden hacerlo si gustan. Les ayuda bastante, ya que a muchos les va mal el primer parcial. Y bueno, también después para el segundo parcial se consideran los cursos ya les había comentar Marcelo, ¿no? Los 3 cursos que damos, CADWorks, AutoCAD y PyFlow, que tampoco es obligatorio, ¿no? Pero les va a servir bastante. Bien, haremos un ejemplo más. Auxilio. Dime. En esa imagen en la que está ahorita, ¿Cuál? en la parte inclinada de la compuerta, también hubiéramos Ya. podido proyectarla hacia la derecha y ver la vista de planta, ¿no? Hubiera sido lo mismo, porque nos hubieran quedado fuerzas horizontales y verticales que hubieran sido equivalentes a las diagonales que tenemos. ¿O no se puede hacer eso? ¿Me repites? No te he entendido. Como tenemos una superficie inclinada, Ya. hubiéramos podido hacer como si fuera una superficie curva, o sea, proyectar una vista lateral y una vista de planta, calcular fuerza horizontal y vertical. No, no les va a No dar se lo puede. mismo. No, no se puede. ¿No? No. Ok. Por eso, como les dije, para superficies planas es sumamente fácil graficarlo en Prisma. No te compliques tanto haciendo eso de descomponer las fuerzas, como me estás diciendo. Simplemente haz la gráfica y en función a tu plano sale tu fuerza. No es nada de otro modo. Donde sí tienes que tener mucho cuidado es si fuera una superficie curva. ¿Sí? Ahí sí. Después no. A ver. Bien, continuamos. Otro ejemplo. Este es un ejemplo muy importante y me gustaría que tomen atención. Sí es fácil, Prisma, sí, pero aquí hay un detalle muy importante que vamos a ver a continuación. Esta es la compuerta. Concentrémonos en la compuerta. Primeramente, vamos a borrar esto. Esta es la compuerta. Entonces, aquí, recuerden, como es ancho constante y nos está pidiendo calcular el momento para evitar que esta compuerta se abra, entonces, ¿qué voy a hacer? Primeramente, calcular el prisma. Ancho B, digamos, el ancho. Bien. Aquí la presión es 0 y va a ir aumentando en función de la profundidad. Va a ir aumentando linealmente. Y se va a ver de esta manera en el prisma.
Y obviamente esta presión o esta fuerza es muy fácil calcularla. Su fuerza va a ser, vamos a hacer de color azul, grueso, y la fuerza va a actuar en el centroide de la figura. Fuerza. Si el pivote está aquí, ¿a qué distancia actúa esta fuerza? En teoría, vamos a bajarle el espesor, sería esta pequeña distancia. Pero tengo que verificar que esa distancia sea esta. O sea, esta sería la distancia total. Vamos a hacerle con color verde. Aquí. Esta distancia es la distancia 1 para la fuerza 1. Entonces, aquí yo tengo que cumplir esta condición. Perpendicularidad a ese punto. Ese es el detalle importante y la trampita de este ejercicio. ¿Sí? Aquí estaba el detalle. Después la solución es la misma que hemos visto. Entonces vamos a calcular esto. La fuerza 1, ¿qué sería igual? Sería presión o el volumen formado, que sería esta distancia por esta distancia y por el ancho B del prisma. Vengo al ejemplo y aquí está el problema, como les decía. Tengo mi prisma y bueno, ¿cuánto vale la presión en este punto? De acuerdo a la teoría me dice que la presión varía en función de la profundidad, no del ángulo de inclinación ni de la parte inclinada de. Nuevamente, tengan cuidado, se equivocan varios en esto. Ojo con eso, y el día del examen o al día siguiente de la revisión yo les voy a decir, les he dicho. ¿Ya? Entonces, gamma, ese sub 0 gamma C, que es la presión, por el cateto D y por el ancho B. Esa va a ser la fuerza formada, la fuerza 1. Fuerza 1, aquí está. Ese sub 0 gamma C por D por B, dividido entre 2. Ahora, les dije, la fuerza 1 tiene que ser perpendicular a la distancia, o la distancia de la fuerza 1 tiene que ser perpendicular al punto del pivote. Entonces, ¿cuánto vale la distancia 1? Ese es el problema acá. Pueden hacerlo por el método que ustedes gusten, ya, ángulos, longitudes, segmentos, como quieran verlo. Ya, en este caso les voy a explicar de la siguiente manera. Tengo dos triángulos, el triángulo A, B y C y D, E, C. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué datos me son conocidos? Me es conocido C, A, también me puede ser conocido D minúscula, que va a ser Pitágoras de estos dos. Tengo B, R. Lo que no conozco es esta porción de acá. ¿Ok? Yo le voy a llamar a esta porción X' y a esta X'. Veámosla. Entonces, en función a esto, fíjense acá, tengo que el coseno de A sobre C, o de A sobre D, coseno de A sobre D, claro, está bien, coseno de A sobre D, va a ser igual al coseno de X sobre esta distancia total. Vamos a ir viendo esto a continuación. Aquí está, coseno de A sobre D, y D vale A cuadrado, C cuadrado, ¿verdad? Listo. Por semejanza de triángulos, yo digo que la base X por la altura, sobre la altura, que va a ser R más B más C, va a ser semejante a A sobre C. Aquí está. De aquí yo despejo X y obtengo esta ecuación. ¿Listo? Entonces, ya tengo calculado X. ¿Listo?
Ahora, para calcular esta distancia que me sería y más b, aquí está, simplemente voy a hacer Pitágoras de esto, de este triángulo. Aquí está. ¿Listo? También tengo de que x', esta pequeña x, va a ser igual a x menos e. Ya me es calculada x'. Entonces, puedo hacer coseno de tita, va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Nos vamos a concentrar en este pequeño triángulo de aquí abajo. Coseno de tita es igual a y barra, claro, y' sobre x'. De aquí yo despejo y'. Como ya tengo calculada x', y' está calculado. Aquí despejo y. Muy bien, aquí despejo y. Y luego, una vez que ya tengo este valor y este valor, yo voy a restar y menos y'. Al hacer eso, calculo d', que sería esto. D' y d, bueno, 2 veces prima. Sumando esos dos, yo tengo la distancia total al punto o al pivote. Pueden hacerlo de varias formas. No hay una restricción. Lo que importa es que ustedes puedan calcular esa distancia y que cumplan esta condición de la perpendicularidad, ¿no? Que les había mencionado aquí. Esta condición perpendicular. En base a eso ya está calculado bien. Ya está. Luego va a ser mucho más fácil poder calcular todo. La presión en este punto, que sería S sub 0 gamma C, se mantiene constante, así que puedo calcular esta fuerza y va a estar acá. Fuerza 2. Aquí nuevamente les estoy mostrando el pivote R o el punto O y voy a poder calcular la distancia, que en este caso sería R menos A medios, distancia 2. La fuerza 2 sería S sub 0 gamma C por A por el ancho B. Y listo, calculada la fuerza 2. Para la fuerza 3, S sub 0 gamma C, presión constante, porque es el mismo punto este y que el que tenemos arriba. Y descomponemos de la misma manera en los prismas y calculamos sus fuerzas. Fuerza 3, S sub 0 gamma C por B y por B mayúscula. Distancia 3, R más B medios. Fuerza 4, este cateto por el ancho, dividido entre 2. Aquí está. S sub 0 gamma B cuadrado por B mayúscula dividido entre 2. Distancia 4. R más 1/3 de B. Esta distancia es 1/3 de la base. Listo. Pasamos a la parte curva. Aquí es donde vamos a aplicar los pasos que les había comentado al inicio de la clase. Y va a ser así. S sub 0 gamma B más C es la presión que tengo en este punto. Verificamos. Aquí. S sub 0 gamma C más B efectivamente es la presión que tenemos en este punto y va a ir aumentando en función a la profundidad. S sub 0 gamma C más B más R. Ahora, esta curva, los dos pasos. La primera, placa plana, vista de frente. Entonces, para eso, vamos a verlo de esta manera. Esta es la placa plana. Esta es la presión superior, que sería S sub 0 gamma C más B. Y la presión inferior sería S sub 0 gamma R. Sumadas, tengo la presión total de este prisma. Calculo la fuerza 5. Fácil. Simplemente multiplicamos el volumen, ¿no? Base, altura y profundidad, ¿no? Aquí está. S sub 0 gamma C más B
por R y por B mayúscula. Distancia, R medios. Para la fuerza 6, S sub 0 gamma R cuadrado. Base por altura y por el ancho, dividido entre 2. Distancia 6, un tercio de R. Para la parte curva, analizamos cómo se comporta el fluido respecto a nuestra compuerta. Entonces, la presión mayor se da en la parte inferior y la presión menor en la parte superior. En base a eso, grafico mi prisma, ¿sí? Y obtengo estas dos figuras, descomponiendo. Nuevamente, el prisma está así. Ahora, puede ser que cometan este error algunos. Dibujen y me pongan el sentido hacia arriba ya también. Eso, en sí, la forma del prisma está bien, pero el sentido de la presión está mal. ¿Sí? Así que cuidado. Entonces, descomponemos, tengo la presión total, puedo calcular esta fuerza y tengo la fuerza 8 también. Veamos, fuerza 7. Base por altura y por profundidad. La altura es S sub 0 gamma C más D más R, aquí está, por R, que vale esto, y por B mayúscula. Dividido, no hay dividido. Distancia 7. R medios, fácil. Fuerza 8. Recuerden, para la fuerza 8, y si les es complicado, véanlo de esta manera. El peso específico por el volumen prismático. El peso específico es S sub 0 gamma y el volumen es la cuarta parte de una circunferencia por el ancho o por la profundidad. Pi r cuadrado dividido entre 4 por B. Listo. Fuerza 8 y distancia 8, nuevamente, si esta es la distancia calcular, sería R menos 4 tercios de R pi. Con eso ya tengo calculadas todas las distancias y las fuerzas y hago sumatoria de momentos. Una vez hecha la sumatoria de momentos, yo despejo el momento M. Con eso, el ejercicio estaría concluido. A ver, preguntas, chicos. Auxi, ¿será que podría explicar una vez más, por favor, la parte de la distancia? Que la primera distancia, la distancia 1, me perdí, no pude entender muy bien. Ya. O sea, Vamos a nuestro entendí, ejemplo. entendí hasta lo que se hallaba el X', pero justo ahí fue donde ya no pude. El X', ¿dónde está? Aquí está. Esto vale X, ¿no? X, recuerden que es todo esto. X' sería X menos R, con eso tengo X'. ¿Sí? Estamos con eso, perfecto. Ahora, si yo hago Pitágoras de todo esto, tengo que esta distancia vale D y esta distancia vale Y. Entonces, esta es mi hipotenusa. Y la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de sus catetos, que sería X al cuadrado por C más B más R al cuadrado. ¿Lo ve? Bien, con esto ya he calculado, o puedo decir que he calculado Y, despejando Y, obviamente. Veamos. Aquí está, Y. Bueno, simplemente despejamos Y y con eso hemos calculado este segmento, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. Sí, todo claro hasta ahí. Ya, perfecto. Ahora, como ya tengo el ángulo θ, que hemos dicho que
Aquí arriba puedo despejar tranquilamente tita y calculo. Tita sería el coseno de A sobre B, tengo calculado tita. En el caso de que no tenga el ángulo. Ahora, ya me es conocido X', es esto, ¿verdad? Entonces, Y' va a ser esta distancia. Si yo aplico coseno de tita, va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa de este prisma o de esta figurita es X'. Coseno de tita, Y' sobre X'. De aquí despejo Y'. Coseno de tita, ya lo he calculado, está aquí arriba, que sería A sobre, aquí está. Entonces ya tengo el valor de Y' calculado, tengo el valor de Y también calculado, y tengo el valor de X'. ¿Qué sigue? Entonces, como ya tengo esos tres valores calculados, esta distancia total, ¿qué sería? ¿Dónde sabe? Aquí. Es esta la pequeña distancia que yo tengo que calcular. De aquí a aquí. Entonces simplemente voy a restar Y menos Y'. Y listo. Y menos Y'. Entonces ya tengo calculada esta distancia. Y le voy a sumar esta distancia de 2' para calcular la distancia total al punto. No sé si me dejé entender. Sí, ahora sí, esa parte está clara. Ya, Gracias. perfecto. Preguntas, chicos, los demás. Oxy, una pregunta más, por favor. Dime. Para justo la parte del, igual la distancia de la, donde se ejerce la fuerza en la parte horizontal, ¿será que podría mostrar una vez más, por favor? Es que eso no llegué a ver porque estaba pensando justo en lo que le pregunté hace rato. ¿Me repites la fuerza, esta fuerza horizontal? Sí, la distancia que tenemos de la, o sea, de lo que se va a ejercer la fuerza al centro, ¿cómo la calculó? Del segmento A. Sí, del segmento A. Perfecto. Bien. A ver. En la gráfica yo puedo observar esto en el dibujo del examen o en el dibujo de aquí arriba. Veamos aquí. Aquí. En el examen es mucho más notorio esto. El centro de A no coincide con el pivote. ¿Ok? No coincide. Y tampoco me muestra una línea segmentada que coincida. Entonces, obviamente tengo que calcular eso. Entonces, como no coincide, mira, si te fijas acá, el centro lo estoy tomando como si estuviese después del pivote. Y lo estoy graficando de esta manera. El centroide de A estaría más o menos por acá. Y el pivote estaría acá. Entonces, la mitad sería a medios y este segmento vale L. Por tanto, la distancia entre la fuerza al pivote sería R menos A medios. Aquí está. ¿O cuál fuerza me estás diciendo? No, esa era, está, justo me había perdido en la explicación y por eso no había visto eso. ¿Está claro ahora? Sí, todo claro. Tienen que fijarse en el examen. Aquí también fíjense, acá estoy mostrando que el pivote no coincide con el centro de la figura. En el examen va a ser más notorio. Puede haber el caso donde coincida cuando haya una línea segmentada, como por ejemplo aquí hemos visto, ¿dónde está? Aquí sí. Entonces, en este caso, ya no es necesario hacer eso, ¿verdad? Entonces, aclarado. Preguntas, más preguntas. Si por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, nos pide el momento, ¿verdad? Y en caso de esa fuerza que estábamos viendo sobre la superficie de longitud A coincidiera con el pivote,
Entonces no generaría momento, Esa ¿no ve? fuerza no genera momento, así que Y no lo distancia consideramos cero. nomás. Distancia Ok. cero. Claro, está bien. Más preguntas, chicos. Bien, entonces la siguiente clase vamos a continuar haciendo ejercicios de compuertas. Ya estamos subiéndole el nivel de a poco. Como no tiene más dudas, o si alguien tiene dudas, por favor. Creo que nadie, ¿no? A ver, vamos a verificar quién está atendiendo. O capaz que algunos se van y lo dejan con el Meet encendido. Juan Gabriel Uribe, ¿está presente? Ya, perfecto. Laura Arias Lozada. Sí, estoy presente, Oxy. ¿Ya has entendido? Sí, entendido. Perfecto. Mateo Navia López. Mateo. Ya. Parece que no está. Bueno. Omar Mamán. Todo claro, sí. Perfecto. Quispe Miriam. Todo claro, Oxy. Perfecto. Mateo no está, ¿no? Mateo Navia López. Ok. Todo claro. Ya listo, muchachos. Entonces quedamos en eso. La siguiente clase continuamos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Auxi, muchas gracias. Hasta luego, Chao. Oxy.